algo ya para ir redondeando el tema del régimen político es, como habíamos dicho, que son las pautas que se plasman y se materializan en instituciones que van a regularizar y estabilizar las reglas para las cuales los diferentes integrantes de una sociedad o de las sociedades, pero si hacemos referencia a una unidad estatal, vamos a hablar de qué régimen político posee esa unidad estatal, esa comunidad política, esa sociedad civil y por tanto la emergencia de la sociedad política, cuál es el régimen político del que estamos hablando. Y vamos a decir esas reglas de juego, esas pautas de los diferentes grupos que van a pugnar y deliberar y luchar por el poder, canalizadas institucionalmente. En tanto que se respeten esas pautas y se reconozcan como tales, va a continuar y lograr estabilidad a ese régimen político, cualquiera sea ese régimen político. Es decir, para hablar de un régimen tiene que tener estas reglas. Si las reglas cambian, es decir, si uno de los actores que lucha por el poder no acepta las reglas, las quiebra y busca otras, vamos a estar hablando, vamos a utilizar la metáfora, de un cambio de régimen porque se quiebra el pacto para ejercer y acceder al poder, que no es más que el gobierno. Entonces acá vemos la diferencia entre gobierno y régimen. El gobierno, en base a que se estabiliza un régimen, es la sucesión de gobiernos dentro de un régimen pautado, el régimen institucional para acceder en base a esos canales ya preestablecidos. Pero si uno de los actores y o sujetos que integran la sociedad y pugna por acceder al poder no respeta esas reglas y busca otras y las quiebra, y en base al balance de poder que consigue o se coaliga para ir y marchar con él a impactar y romper el régimen, va a provocar un cambio de régimen, es decir, un cambio va a cambiar y va a dar vuelta la tortilla hacia otro, teniendo en cuenta que para la metáfora la tortilla es el régimen, va a haber un cambio de régimen político. Entonces, el régimen cambia, y hay una transición hacia otro. Esto en el caso de que una crisis en la sociedad política, y obviamente también de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, del conjunto del sistema político, del conjunto de actores que interactúan en ese sistema, la salida que logre el resultado es ¿cómo se resuelve una crisis? ¿Cómo se resuelve una crisis? ¿Cambio de régimen o cambio en el régimen? ¿Cambio del régimen político o un cambio dentro del régimen político? A ver si se entiende. Un cambio de gobierno o un gobierno que entra en crisis y que se fracture y se quiebre el régimen político y que ya no sea una sucesión de gobiernos dentro del régimen, sino hacia otro. Ahí está la sustancial diferencia entre reglas de juego que establece un régimen para que se sucedan gobiernos o solamente el régimen sea el gobierno y nada más, o sea un cambio hacia otro modelo, hacia otro régimen, de un régimen A a un régimen B. Esto es, cambio dentro del régimen y cambio de régimen. Entonces acá podemos ir uniendo ahora mismo lo que ya habíamos mencionado desde la primera parte, que era la determinación de la base económica o la base social de la cual emerge las pautas para luchar y acceder al gobierno, al poder, y que van a ser esas pautas, van a ser las reglas institucionales y canales y mediaciones, ¿no? Y cuando estas mediaciones entran en crisis o ya no pueden procesar en base a una crisis, a una conmoción interna o externa, es decir, porque hablamos de reglas y batallas y relaciones de poder hacia el interior de un sistema
como los embates que sufre desde el exterior. Obviamente, todo el tiempo hay una interrelación y una retroalimentación. Cuando el régimen ya no puede procesar mediante esas pautas que ya tiene establecidas, ingresa a otra forma y hay un cambio de régimen. Esto puede estar en una incesante crisis y no resolverse, y se está todo el tiempo en un terreno de interregno, es decir, en un espacio vacío de que no termina de consolidarse ni lo A ni lo B, y se está en un estado mixto y en un, bueno, el mismo color de la vida y el variopinto del caos, y en el cual la armonía no termina nunca de llegar.